Señor, gracias porque nos has dado este tiempo y esta oportunidad para venir a tu palabra. Y sabiendo que somos recibidos delante de tu trono, queremos acercarnos con temor, pero también con fe, y rogarte que nos hables, que nos enseñes, que lo que tú quieras decirnos podamos recibirlo y poner por obra para que nuestra vida pueda ser de gloria para ti. En el nombre de Jesús, amén. Lucas capítulo 21 del 5 en adelante es lo que nos toca el día de hoy, y te decía que es un pasaje complejo, complicado, porque además está lleno de muchas tradiciones que se han ido pegando alrededor, y hay muchas doctrinas que interpretan este texto de distintas maneras. No sé si has oído hablar alguna vez de los premilenaristas, amilenaristas, postmilenaristas, pretribulacionistas, midtribulacionistas, posttribulacionistas y toda una ensalada más de doctrinas. Bueno, todas esas se desprenden de este tipo de textos, de cómo se ven este tipo de cosas. Y una primera tentación mía fue hacer una miniserie y ver este texto desde cada uno de esos ángulos. Pero la verdad sería muy pesado y muy cansado y poco práctico. Entonces, lo que vamos a ver es, yo creo, tratar de verlo de la manera más sencilla, apegándonos lo más que podamos a la simpleza del texto. Y sí, probablemente si tú escarbas un poquitito en internet te vas a encontrar muchas otras versiones que no son lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Quiere decir que esas versiones están equivocadas y esta es la correcta? Pues sí, desde mi punto de vista. Es decir, lo que yo puedo predicar es lo que yo creo, ¿no? Y desde mi punto de vista, esas otras versiones no son correctas. No estoy diciendo que esas versiones son heréticas o demoníacas, satánicas, y no. Simplemente que esas otras posturas, desde mi punto de vista, el día de hoy, están equivocadas en algunos puntos que yo no alcanzo a discernir bien o me parece que no son correctas. Pero no creo que sean ni demoníacas ni nada por el estilo, simplemente posturas distintas. Y yo esperaría que ellos piensen lo mismo de mí, que no soy un enviado de Satanás, ni mucho menos, sino que simplemente mi postura, lo que el día de hoy alcanzo a ver, es esta que vamos a estar viendo el día de hoy. De entrada hay una advertencia: todas las posturas tienen problemas en su lógica. Todas las posturas tienen un área en la que se tiene que rellenar con un poquito de imaginación. Es decir, todas las posturas son en algún momento medio difusas. No hay nada que puedas decir esto está completa y absolutamente claro, porque la profecía es así. Hay cosas que no las podremos ver hasta que se vivan y entonces diremos, era verde. Pero mientras tanto, a lo mejor no sabremos exactamente cómo es. Entonces, habiendo hecha esa aclaración, vamos a sumergirnos en el capítulo. Capítulo 21. Recuerda, Jesús está en Jerusalén en este final de su ministerio aquí en la tierra. Y él estuvo en el templo viendo cómo echaban monedas en el arca de las ofrendas. ¿Te acuerdas? Y vio una viuda que echó unas poquitas monedas, unos ricos que echaban mucho. Y después de haber visto todo esto, versículo 5, sucede esto. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué sucede? Pues él está hablando acerca del templo, de los fariseos y el orgullo que tienen del templo y todo esto. Él limpió el templo de los cambistas y los revendedores. Y mientras están saliendo del templo, alguien le dice: mira estas piedras, ¿no? Parte del problema de este texto es que Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 también narran esto, pero estas tres narraciones tienen algunas diferencias. ¿Por qué tienen diferencias?
Yo creo que número uno, porque fueron escritas en distintos momentos. Marcos no es un testigo presencial. Marcos está narrando lo que Pedro le contó. Mateo es testigo presencial. Él estaba ahí cuando sucedieron las cosas. Y Lucas no solo no es presencial, sino que Lucas aparece pues un par de décadas después, y lo que estamos leyendo es una investigación. Él conversó con otras personas para saber qué había sucedido. Y entonces en estas tres fuentes hay distintos propósitos. Marcos es un evangelio muy conciso, muy breve. Él es muy rápido porque su objetivo no es explicar mucho. De hecho, en Marcos no hay muchos discursos de Jesús, es más las cosas y los hechos. Mateo, en cambio, tiene discursos muy largos de Jesús, porque Mateo está tratando de mostrarnos que Jesús es el rey prometido por los judíos, para los judíos, perdón. Lucas está hablándonos de Jesucristo como hombre. Entonces, estos tres enfoques hacen que las narraciones se decanten más hacia una o hacia otra vereda de esta misma idea. Entonces, no los vamos a mezclar, pero sí creo que podemos de alguna manera apoyarnos en algunas cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24 nos narra un poquito más esto que acabamos de leer. Mateo 24, versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, Mateo 24, 1, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le están diciendo: mira, es que el templo era maravilloso. El templo era el terreno del templo eran unos 450 metros de largo por 365 metros de ancho. Entonces era bastante grande. Las piedras con las que se edificó el templo eran unas piedras muy grandes. Cada roca tenía unos 15 metros de largo por 3 metros de alto y 4.5 metros de profundidad. Entonces son piedras gigantes. Y dice, le están mostrando los edificios del templo. Verso 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso debe haber sacado de onda a todos los discípulos. ¿Cómo? O sea, para tirar una piedra de estas es muy difícil. ¿Cómo que no va a quedar piedra sobre piedra? Además, ese es el templo de Dios. ¿Quién va a atreverse a tocar el templo de Dios? ¿Cómo Dios va a permitir que su templo sea derribado? Para ellos no les cuadra mucho esa idea. Por eso, Mateo 24, verso 3, y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta: ¿cuándo se va a destruir el templo? Dijiste que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo va a pasar eso? Seguramente es el fin del mundo, porque pues, ¿qué otra cosa puede destruir tremendo monumento? ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta: tú dijiste que te vas a ir. ¿Qué señal hay de cuando tú regreses? Y tercera pregunta: ¿qué señal del fin del siglo, del final del mundo? Entonces, tanto Mateo, Marcos y Lucas narran estas tres preguntas, las contestan de una manera un poquito distinta por un enfoque distinto que tienen. Regresa conmigo a Lucas y ahora sí. Una cosa más de contexto. El templo era un monumento que Salomón edificó el primer templo. El rey Salomón, David quiso edificarlo, pero Dios le dijo que él no podría. Entonces David se dedica a reunir oro y otros materiales para edificar el templo. Su hijo Salomón lo edifica y es glorioso, es maravilloso. El templo está recubierto en oro, es una cosa espectacular por todas partes el templo. Pero ese templo va a ser destruido por Babilonia. Cuando Babilonia conquista Jerusalén, destruye la ciudad, destruye los muros y destruye el templo. Los judíos están 70 años cautivos en Babilonia, pero al cabo de 70 años el imperio babilónico cae y se levanta el imperio medo-persa. Y Ciro, el rey persa, da un edicto en el que cualquiera que desee puede ir a Jerusalén, regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Y en el libro de Esdras que estudiamos hace algunos meses, los lunes,
En el libro de Esdras vemos cómo Zorobabel lidera a todo un grupo de judíos que reconstruyen el templo. Y si tú recuerdas, cuando lo terminan de construir, la gente llora. Los ancianos que habían visto el primer templo lloran, porque el primer templo era glorioso y este era muy austero, era muy chiquito, no tenía tanto lujo, y lloraban porque se había perdido la gloria del primer templo. Pero un profeta se levanta y dice: la gloria de este templo va a ser superior a la gloria del primer templo. ¿Por qué? Porque a este segundo templo va a venir Jesús. Es mucho más que el oro que revestía el primer templo. Ese templo todo austero y chiquitito se queda ahí por muchos años, y en el 19 antes de Cristo, más o menos, el rey Herodes el Grande, para ganarse el favor de los judíos, manda a ampliarlo. Y amplía los atrios y amplía todo y reviste de oro y lo hace lujoso. Y es una obra tan grande que comienza en el 19 antes de Cristo y termina alrededor del 60 y pico después de Cristo. O sea que cuando Jesús está yendo por el año 30 y tantos, todavía está ampliándose el templo y queda glorioso. Era de oro, tenía lujos, era una cosa hermosa y majestuosa. Ese es el templo que Jesús dice no va a quedar piedra sobre piedra. Y por eso los judíos dicen: ¿cómo? Número uno, o sea, Roma está patrocinando todo esto, ¿por qué lo destruiría? ¿Quién se puede levantar contra Roma? Esto no puede pasar, no cabe en su cabeza que algo así suceda. Regresa por favor, versículo 6 dice: vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En realidad, al final sí sucedió. En el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido por completo. Fue quemado, y como estaba recubierto de oro, el oro se derritió y se escurrió por abajo de las piedras, y los romanos, para sacar el oro que había, literalmente quitaron todas las piedras para saquear el oro que había ahí, y se cumplió en el año 70. ¿Te imaginas? Se terminó en el 60 y tantos y en menos de 10 años ya estaba todo destruido. Bueno, verso 5 de Lucas 21, perdón, verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo se va a destruir? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Para ellos la destrucción del templo es casi el fin del mundo. ¿Qué señales habrá? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, versículo 8 les va a contestar. Entonces él dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Jesús dice: ojo, en primer lugar va a haber falsos cristos, falsos mesías, hombres que se van a levantar diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy Dios encarnado. Y dice: no vayan tras ellos. Es curioso porque no te dice: checa bien, si es que hacen esto y esto y esto, ve. No, dice: no, no vayas. Pero ¿por qué? Porque no es ninguno. Cualquiera que venga y diga: yo soy el Cristo, dice Jesús, no es. Pero ¿y cómo vamos a hacer cuando sea Él? No habrá duda. No habrá duda. Entonces, el día de hoy, si alguien dice: yo soy el Cristo, tú dile: Nel pastel, no es. También si alguien te dice: el tiempo está cerca, no, todavía no. Ten cuidado con este tipo de personajes que se levantan muy apocalípticos. A lo largo de la historia, una y otra vez ha habido hombres que se han levantado así. Yo anoté 3, pero hay muchos más, ¿no? El primero que anoté se llama Bar Kokhba, seguramente has oído. Fue un judío que en el año 132 comenzó una revolución, lo que se conoce como la Tercera Guerra Judeo-Romana, y Bar Kokhba tuvo un montón de soldados judíos que se levantaron contra Roma y terminaron siendo aplastados, pero él se autodenominaba el Mesías. En los 70, 78 por ahí, hubo un hombre que se llamó Jim Jones en Estados Unidos, y este hombre también clamó ser una encarnación del Mesías y tuvo una serie de seguidores.
con sus seguidores de Estados Unidos, se fue a una de las Guyanas, y en las Guyanas hizo su propia ciudad en la que él es el Mesías, la encarnación de Dios, y al final lideró un suicidio masivo de unas 900 personas más o menos. Fue terrible, aunque él mismo en sus cartas, él admite que él es ateo, se presentaba como el Mesías ante todos sus seguidores. Más recientemente, David Koresh, que seguramente has oído hablar, en 1993, encerrado en su granja, igual tuvo todo un problema porque estaba clamando ser el Mesías. Y así se han levantado y se seguirán levantando. Cuando alguien se levante así a decir, soy el Mesías, el tiempo está cerca, tú dile en el griego más puro que puedas, nel pastel, no es. Jesús dijo que aguas, que no te engañen. Entonces, primera cosa de la que hay que cuidarse. Segunda cosa, versículo 9. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, sediciones son inestabilidades, gobiernos inestables, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Guerras, y es clásico, ¿no? Hay guerra, guerra es el fin del mundo. Nel pastel. Está Estados Unidos y China y Rusia, este es el fin del mundo. No, no es. Hay sediciones, inestabilidad. No, no es. Por lo menos no inmediatamente. Eso es lo que dice Jesús. Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, que es algo que también encanta a los amarillistas. Terremoto, es el fin del mundo, es el apocalipsis. Sí, ahora hay más terremotos que antes. ¿No será que ahora hay internet y hace 40 años no te enterabas que temblaba en una isla en China? No hay más terremotos, y aunque hubiera más terremotos, no son señal del fin del mundo. Jesús está diciendo, terremotos no son la señal. Unos años después, en el 79, explotó el Vesubio y sepultó tanto a Pompeya como a Herculano, y no fue el fin del mundo. Después dice terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, plagas, pandemias, es el fin del mundo. Ya ha habido pandemias, ya ha habido hambrunas, y no ha sido el fin del mundo. Y parecería como lo contrario que se predicaría en una iglesia, ¿no? Porque en una iglesia normalmente te dirían, es el fin del mundo, ten cuidado. Pero Jesús dice, no lo es, por lo menos no inmediatamente. Habrá terror y grandes señales del cielo, cometas, eclipses. Eso quiere decir que hay cometas y hay eclipses, nada más. Ha habido cometas toda la historia y ha habido eclipses toda la historia. Pero las lunas rojas es el dish de tu vecino, es una antena de tu vecino. No son las señales del fin del mundo. Pero sí hay cosas que tú tienes que empezar a ver. Antes de todas estas cosas, os echarán mano. ¿De qué cosas? Estas cosas que son, pues antes de la destrucción del templo, que es de lo que viene hablando, antes que se cumpla eso, que es lo que sí habrá, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Sucedió. Esteban fue el primer mártir de la iglesia que registra el libro de Hechos. La sinagoga de los libertos y de los de Cirene lo ven, no pueden discutir con él, lo agarran, lo arrestan, lo llevan contra el Sanedrín y entonces lo apedrean. Dice, va a suceder, los entregarán a sinagogas, a las cárceles. Saulo hacía esto. Saulo llevaba a la gente, los entregaba a la cárcel. Los apóstoles estuvieron en la cárcel. Dice, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores. Pablo estuvo ante el rey Herodes Agripa II, estuvo ante el gobernador Félix y dentro del gobernador Festo. Todo está en el libro de Hechos. Antes de la destrucción del templo sucedería esto, y dice ahí, por causa de mi nombre. ¿Va a haber terremotos? Sí. ¿Va a haber inundaciones? Sí. ¿Va a haber cataclismos? Sí. No es el fin del mundo. Lo que sí tienes que estar atento es que va a haber persecución. Y sucedió. Por causa del nombre de Cristo. ¿Para qué? Dice en el verso 13, esto os será ocasión para dar
testimonio. Hay un objetivo. El objetivo es poder dar testimonio de la gracia y el amor de Dios. A lo largo de la historia, los tiempos de mayor persecución han sido los tiempos en que más fielmente los cristianos han predicado el Evangelio. Probablemente este tiempo vivimos en un paréntesis, en un momento de paz en el Evangelio, en este lado del mundo, pero esto no es la regla, sino la excepción. Esta libertad que tenemos para predicar y reunirnos no es lo normal en la historia, es la excepción. Y tal vez por eso nuestro cristianismo es tan guango, ¿no? No es tan firme como el que en otras épocas tenían los creyentes. Ahora, nunca si te has preguntado o te has puesto a pensar, ¿y si hubiera una persecución, qué diría? ¿Cómo contesto? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué tal si me preguntan, ay Señor, no voy a saber qué hacer? Bueno, verso 14 dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, no te preocupes por lo que tengas que decir. Si vas a dar testimonio, yo te voy a dar palabra. En Lucas 12, versículo 11, ya les había dicho, 12:11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces no te preocupes por eso, pero está hablando de persecución por el nombre de Cristo, ¿ok? Si tú dices, mi profe en la materia de tal me persigue, no me quiere, y seguramente, pero pues no voy a estudiar porque Jesús dijo que cuando sea perseguido no tengo que pensar qué decir, voy a hacer. No, estudia lo que tengas que estudiar y aplica también para pastores. No, yo no estudio, el Espíritu Santo me va a decir qué es lo que tengo que decir y ahí. No, tienes que estudiar, tienes que preparar tu mensaje, tienes que orar por el mensaje, no puedes pararte a improvisar. Esto es el caso de dar testimonio del nombre de Cristo ante una persecución para la gloria de Dios. Ahora esto no termina ahí. Versículo 16, fíjate el detalle extra que agrega. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No solo vas a ser perseguido, sino que tu propia familia puede entregarte, y también sucedió, y ha sucedido a lo largo de la historia. En nuestra sociedad occidental contemporánea no es muy normal. Probablemente tu familia, si te hiciste cristiano, te dijo, me decepcionaste, yo que te di la educación y ahora terminas siendo un aleluyo más del montón, como si fueras un ignorante. Puede que te digan eso, puede que te insulten, puede que te digan, yo solo te di dos cosas, la vida y tu religión, y ahora al cambiar de religión me estás quitando la vida, y te quieran como chantajear un poco así. Es probable, pero no te van a entregar a muerte, pero sucedió, y el día de hoy sucede en ciertas partes del mundo. Nomás busca en internet, chécate la historia de Santa Perpetua, como ella entregada por sus padres. Ella, en la mañana en la que la van a llevar, se despide de sus papás, les da un beso, aunque ellos la entregaron, le da un beso a sus hijos, le da un beso a su esposo y se va a la arena para ser comida por las fieras. La historia está llena de hombres y mujeres que han sido entregados por sus familias. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Pero dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Ahora, verso 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y esto parece contradictorio. ¿Cómo me van a matar, pero ni un cabello se va a perder? ¿Cómo es posible? Y evidentemente la frase, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, es una manera en sentido figurado, ¿no? Porque si no, pues los pelones no tendrían esperanza en el reino de Dios, ¿no? Abandonados por el Señor a su suerte. Pero no está hablando de eso. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Sí, tal vez vas a ser entregado a la muerte, pero el Señor te tiene en sus manos.
El Señor sabe tu vida y hay un porqué y hay una razón. Y puede que te maten en el cuerpo, pero el Señor tiene tu vida eterna guardada en su mano. ¿Te acuerdas? Eso es lo que dijo. No temas a aquel que puede matar el cuerpo, pero después de muerto no puede hacer nada más. Teme más bien a aquel que, una vez muerto, podría enviarte al infierno. Si tú eres creyente, si tu vida está en el Señor, sí. David Guzik dice, como en este tono es medio bromista, pero con respeto, dice, sí, puede que te corten la cabeza, pero tu cabeza va a rodar con todos sus cabellos, ¿no? O sea, tu vida íntegra delante del Señor nadie te la puede quitar y nadie te la puede arrebatar. Y por eso dice al final, con paciencia ganarás tu alma, persevera, no sueltes, no te eches para atrás. El escritor de los Hebreos dice, nosotros somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros no nos echamos para atrás, no volvemos. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, acuérdate cuál fue la pregunta, ¿cuándo el templo sería destruido? Y aquí les dice, pues cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, ¿cuál es la marca? ¿Terremotos? No, Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, cuando esté rodeada de ejércitos, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Si a ti te tomó en la provincia de Judea, que es donde está Jerusalén, pero en la provincia, corre, vete fuera a los montes. Si tú estás versículo, en medio de ella, estás dentro de la ciudad, sal corriendo. Y los que estén en los campos, si te agarró en el arado y estás regresando a tu casa y está toda rodeada, dice, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Dios está trayendo estos días de retribución, de pago, de juicio contra la ciudad. ¿Qué cosas se tienen que cumplir? Bueno, Lucas 11, acompáñame a Lucas 11, versículo 50. Lucas 11, 50, voy a leer desde el 49. Lucas 11, 49 dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Dios dice, tengo que cobrar toda la sangre que han derramado, la tengo que cobrar, es lo justo, por eso viene el juicio. También en Lucas capítulo 19, Lucas 19, ¿te acuerdas cuando Jesús está en la entrada triunfal, lo que se conoce como la entrada triunfal? Él no entra dando vítores y así, sino que dice, verso 41, Lucas 19, 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, sobre Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo vine, no me reconociste, y ahora el juicio va a caer, la ciudad va a ser destruida. Por eso dice, si tú estás aquí, sal corriendo. Si estás fuera, no entres, no te acerques, la cosa va a ser terrible. Mira en el verso 23, mas hay de las que estén encintas, las que estén embarazadas, y de las que críen en aquellos días, las que tengan hijos, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús no dice, pero me la van a pagar, cuando venga el momento de juicio yo voy a sonreír. No, Él dice, ay
de las que les toque vivir esto. A Él le duele que el juicio tenga que caer sobre la ciudad y que tengan que vivir esto tan terrible. No estoy checando mi WhatsApp. Bueno, sí, pero porque tengo un documento aquí. William Hendrickson narra el sitio de Jerusalén en el año 70 de esta manera. ¿Qué sucedió en el año 70? Jerusalén fue destruida. Fíjate cómo narra ese evento William Hendrickson. Dice: varios años antes del estallido de la guerra de los judíos, el yugo romano estaba haciéndose cada vez más opresivo. Roma estaba endureciéndose contra los judíos cada vez más. La acción produjo la reacción, con el resultado que el odio de los judíos contra sus opresores paganos llegó al punto de la rebelión organizada. Empezaron a reunirse y a rebelarse contra el imperio. De ninguna manera todos los judíos simpatizaban con este movimiento, pero después de un tiempo las advertencias de los hombres moderados fueron sofocadas por las voces de los celotes. Los celotes era esta corriente dentro del judaísmo muy nacionalista que quería la libertad, y entonces empiezan a armar un ejército para rebelarse contra Roma. El emperador Nerón envió a su famoso general Vespasiano a Galilea, la que fue rápidamente sometida, pero debido al regreso forzado de Vespasiano a Roma y al suicidio de Nerón, la conquista de Galilea fue de corta duración. En Roma siguió un periodo de confusión con 4 emperadores en un solo año, de modo que la rebelión volvió a tomar forma nuevamente. Pero entonces Vespasiano, ahora convertido en emperador, habiendo restablecido el orden, envió a su hijo Tito, que más tarde sería emperador, a Jerusalén con un gran ejército. El sitio comenzó en abril del año 70, mientras Jerusalén todavía estaba llena de peregrinos que habían ido a celebrar la Pascua. Acerca de los horrores que vivieron a continuación, uno debería leer a Josefo en la guerra judaica, especialmente los libros 4 al 7. Después de un sitio de unos 5 meses, los romanos finalmente se apoderaron de toda la ciudad. Según Josefo, el número total de prisioneros tomados durante toda la guerra fue de 97,000, mientras que 1,100,000 murieron durante el sitio. Aunque estas cifras fueron un poco exageradas, el número seguramente fue enorme. La guerra fue inexcusablemente cruel. No solamente se entregó el templo al fuego, sino que toda la ciudad fue arrasada. Ancianos, mujeres, sin importar su condición física, y aún niños pequeños fueron asesinados por millares. Algunos de los prisioneros fueron luego echados a las fieras, otros vendidos como esclavos a todas las naciones, mientras un número selecto de cautivos más fuertes y de mejor aspecto estuvo en la procesión triunfal con que Roma recibió a los vencedores y que Josefo describe con tantos detalles. Por muchos años se prohibió a los judíos vivir o siquiera visitar Jerusalén, tanto que se convirtió en una ciudad pagana. Hasta ahí. La descripción fue terrible. 1,000,000 de muertos en el sitio de Jerusalén. Estaba Jerusalén llena de gente, de peregrinos que no pudieron salir. Y Jesús es lo que está diciendo. Ay de eso, ay de los que estén ahí. Esto se va a cumplir hasta que el tiempo de los gentiles termine. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Pues Jerusalén tomada. ¿Cuándo terminará ese tiempo? Cuando Jesús regrese y comience a reinar desde Jerusalén. Algunos piensan que el tiempo de los gentiles terminó en 1948, cuando Israel vuelve a nacer como nación. Pero la verdad es que el día de hoy todavía en Jerusalén hay una gran población musulmana. Todavía, digamos que está siendo hollada, pisoteada por gentiles. De hecho, incluso los judíos que viven en Jerusalén, una gran mayoría no son creyentes. Son judíos de raza, pero no son adoradores del Dios verdadero. ¿Cuándo se va a terminar este tiempo? Cuando el Señor mismo regrese. Verso 25. Entonces, no en la destrucción del templo, sino cuando termine el tiempo de los gentiles, cuando el Señor Jesús regrese,
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Esto ya sucedió? No, todavía no ha sucedido. Sucederá antes de que el Señor regrese. Esta sí es una señal. Y no es que va a haber un eclipse. Dice Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19 está narrado lo que conocemos como la gran tribulación. Y será terrible. Sí, asteroides y piedras caerán del cielo, dice, como una higuera cuando se sacude y caen los higos, así caerán rocas del cielo. Habrá, en un momento se soltarán demonios que saldrán del centro de la tierra y que estarán por todas partes. Una parte del día se hará oscuridad, pero no solo oscuridad, sino una oscuridad que duele. Habrá persecución, habrá todo tipo de fenómenos. Hay un momento que hay terremotos tan grandes que las islas desaparecen. Es decir, eso no ha sucedido y eso sucederá. ¿No sabes cuántas ganas tengo de que estudiemos Apocalipsis? Pero ya llegaremos ahí. Capítulo 6 al 19 es la gran tribulación, este tiempo en el que Dios va a derramar su ira sobre este mundo pecador que lo ha rechazado. ¿El día de hoy hay tribulación? Sí, pero esta tribulación proviene de un mundo que rechaza al creyente, proviene de consecuencias de nuestro pecado, pero no son la ira de Dios. La gran tribulación es la ira de Dios sobre la tierra. Entonces dice, va a ser terrible, los que vivan eso van a desfallecer por el temor. Entonces, verso 27, cuando eso suceda, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces vendrá el Señor en una nube con gran poder y gloria. Y esto está haciendo referencia a Daniel 7, que ya lo hemos leído muchas veces, cuando Daniel ve esta visión que está el anciano de días, Dios Padre, y se acerca el Hijo de Hombre, dice, en una nube, y se le da poder y reino, y que todas las naciones le sirvan. Por eso Jesús tomaba ese título: yo soy el Hijo del Hombre, soy el que viene en una nube y el que va a reinar y que todas las naciones van a adorar. Entonces vendrá eso. Verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si te toca vivir esto, a los que les toque vivir esto, cuando vean que empiezan a pasar estas cosas, sí, todo el mundo temblaría de miedo, pero quiere decir que tu redención está cerca. El Señor está por regresar, está a la vuelta de la esquina. Verso 29. Para aclarar un poquito esto, da una parábola. Dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y para una sociedad que está tan ligada a la agricultura era normal. El día de hoy fresa hay en todo el año, pero antes había frutas de temporada, por los avances, por muchas cosas. Ahora hay fruta en todo tiempo, pero en aquella época se veía, está floreando ya tal árbol, pues es que ya viene la primavera. Es una señal. Lo que está diciendo es, atentos, o en la higuera o en cualquier árbol, lo que pasa es que cuando empieza a florear ya sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto es raro, es un versículo complejo, porque si dice esta generación no pasará sin que todo acontezca, pues Señor Jesús, ya pasó. O sea, la generación de Pedro ya pasó, la de Juan ya pasó, y han pasado 2000 años de muchas generaciones. ¿A qué te refieres? Hay dos posibles explicaciones, entre muchas yo creo que hay dos fundamentales. La primera es que cuando dice esta generación, está haciendo referencia a la generación que vea esto. La generación que vea estas cosas, las potencias conmovidas, la luna, el sol, las estrellas, la generación que vea esto no va a pasar. En 7 años estarán viendo al Señor Jesús regresar. Creo que tiene sentido y creo que cuadra en el texto. La segunda opción también es lógica, porque la palabra generación puede genuinamente traducirse también como tribu o raza. Y lo que está diciendo es que la nación judía no va a pasar hasta que todo acontezca.
Y esto también es interesante porque no ha habido ninguna otra nación que haya vivido de tal manera como los judíos el intento de exterminio. Sí, cuando hubo la conquista en distintos lugares se intentó exterminar a ciertas poblaciones originarias, pero nunca ha sido como en el pueblo judío, que desde el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? El libro de Esther nos narra cómo se trata de exterminar a la nación judía, y a lo largo de la historia se ha ido repitiendo. El último caso es el que tenemos en la Segunda Guerra Mundial, este intento de exterminio. Jesús dice, no va a pasar, esta raza, este pueblo va a permanecer hasta que yo regrese, y mis palabras no van a pasar. Cielos y tierra sí, pero mi palabra permanece. Y todo esto tiene mucha información y muchas cosas y muchas dudas. ¿En qué me enfoco? En el versículo que sigue, verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. La advertencia es: aguas, cuidado, porque sí, va a haber terremotos, eso no es la señal. Va a haber turbiones, no es la señal. Va a haber tormentas, no es la señal. Va a haber guerras, no es la señal. Va a haber hambrunas, no es la señal. Va a haber pandemias, no es la señal. Pero podríamos entonces acomodarnos y decir, no pasa nada, está todo bien, no hay problema. Y dice, ojo, aguas, que tu corazón no se cargue de glotonería. La glotonería podrías traducirla, Biblias lo traducen como vicios. Porque la segunda dice es embriaguez, y eso es borrachera. Y a lo mejor hay alguien que dice, bueno, yo ya era borracho antes de venir al Señor y ahora ya no tengo ese problema, ya no soy borracho. Es bueno eso, pero ¿qué tal que ya no soy borracho, pero ahora tengo otro vicio y a lo mejor es más moral? Ahora, pues a lo mejor mi vicio es el ver películas, el salir con mis amigos, el boliche, el ver el fútbol, algo que es mi glotonería y que se ha convertido en algo tan importante, incluso más importante que en mis tiempos con el Señor. Y el Señor Jesús dice, cuidado con la glotonería. ¿Qué es la glotonería? Es el comer más allá de lo saciado. ¿Está bien que vea el fútbol? Está bien, pero desayuna fútbol, come fútbol, cena fútbol, a lo mejor no es lo adecuado para tu familia. Borracheras es lo que sigue. Eso no tiene ni siquiera necesidad de ser explicado. Y luego dice los afanes de esta vida. Hay gente que está afanado con esta vida y necesito los zapatos nuevos, y necesito la camisa más nueva, y necesito una casa más grande y un coche más rápido, y necesito tener un ahorro más largo, y son afanes de esta vida en un mundo que se va a quedar con zapatos caros y todo. Aquí se va a quedar. No es malo trabajar, pero ten cuidado que los afanes de esta vida no te encandilen de la verdadera misión que tenemos, que es vivir para el Señor. Pueden ser los afanes de la vida, pueden ser los deleites de la vida. Hay gente que vive para disfrutar, ¿no? Y su vida se trata de disfrutar, y no es malo disfrutar, pero si tu vida solo se trata de disfrutar, ¿qué diferencia hay con el hijo de Bill Clinton o de cualquiera de estos hombres que tienen mucho dinero, del doctor Slim? O sea, ¿qué diferencia hay? ¿No tendríamos que tener algo más alto en nuestra vida por cual vivir? Dice, aguas, que tu corazón no se cargue de eso, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Es una trampa. La trampa por su definición está escondida. No te vas a dar cuenta, te metiste al lazo y ya estás enredado. Ok, eso es lo que no tengo que hacer. Pero ¿qué tengo que hacer? Verso 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vela, estate atento, aguarda, ora. Dice, porque seas tenido por digno. Ninguno de nosotros es digno, ¿ok? Ninguno de nosotros es digno. Pero Dios puede tenernos por dignos de escapar. Pablo a Timoteo le dice lo mismo en el capítulo 1. Dios me tuvo por digno para ponerme en el ministerio. No era digno, era perseguidor de la iglesia, pero Dios me tuvo por digno para ponerme como ministro de Cristo. Ninguno de nosotros es digno de escapar de esto, pero el que está en Cristo y es una nueva criatura y está revestido de Cristo, se ha despojado del antiguo hombre,
Dios lo toma por digno de escapar. Ora para que cuando el Señor regrese, porque va a regresar, seas tomado por digno, seamos llevados con Él. Verso 37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Enseñaba públicamente, y eso es lo que va a detonar la furia de la comunidad religiosa que va a terminar llevándolo a la cruz. En vez de esconderse, él fue a cumplir su propósito y su destino. Ok. ¿Con qué me quedo en todo este texto? Sé que hay muchas dudas, ya te dije al principio, si tienes dudas, anótalas en un papelito, las podemos platicar después, pero no quiero que te distraigas de lo fundamental de este texto. Número uno, que no te engañen. Que no te engañe nadie que te diga, el Mesías está acá, el Mesías está allá, yo tengo esto, yo soy aquello, la guerra, bla, 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 bla. ¿Sabes qué? Es mucha distracción. Es el fin del mundo y la guerra y la pandemia y el nuevo virus y las vacunas y el otro y el otro. El día de hoy, tus hijos necesitan que ores por ellos, que los ames, que los cuides, aunque el fin del mundo sea mañana. Enfócate en las tareas que Dios ya te dio. Enfócate en ser fiel ante las cosas que Dios ya encomendó a tu vida. Si eres hijo, sujétate a tus padres. Si eres esposo, entrégate por tu esposa como Cristo se entregó por la iglesia y ámala como Cristo ama a la iglesia. Si eres esposa, sujétate a tu esposo como la iglesia sujeta a Cristo. O sea, hay cosas que hacer. No te distraigas con estos mal llamados anuncios apocalípticos, porque el apocalipsis no tiene nada que ver con eso. Apocalipsis quiere decir revelación, y es la revelación de Cristo. Así comienza el libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, que no te distraigas, número uno. Número dos, guarda tu corazón. Guarda tu corazón de los afanes de este siglo. Necesito más, necesito más. Guarda tu corazón de las glotonerías. Necesito disfrutar más, necesito disfrutar más. Ya van 2 domingos que no salimos de vacaciones, acabamos de... La vida no se trata de disfrutarla carnalmente. Es una pérdida de tiempo si lo vives así. No estoy diciendo que no te tomes vacaciones, no estoy diciendo que no disfrutes la vida. El hedonismo es un ídolo que cobra caro. Este deseo del disfrute es un ídolo que cobra caro. Lo sabe el Señor y te dice que tu corazón no se cargue con la glotonería, con la borrachera, ni con los afanes de esta vida. Y número 3, vela y ora. El Señor Jesús dijo que iban a pasar estas cosas. El año 70 iba a ser la destrucción de Jerusalén y se cumplió. Jerusalén fue destruida. Fue real. El año 70 ocurrió. Todo lo que dijo que va a venir ocurrirá. Eusebio fue un historiador del primer siglo. Y él dice, no sabemos si esto es cierto o no, ¿ok? Solo lo tomo como un ejemplo. Eusebio dice que en el sitio de Jerusalén no hubo ningún cristiano muerto. Eusebio narra que todos los cristianos que estaban en Jerusalén huyeron a Pela de Perea, es una ciudad. Porque atendieron, dice Eusebio, el oráculo que antes había sido mencionado. O sea, este llamado, los cristianos, según Eusebio, cuando vieron Jerusalén rodeada de ejércitos, salieron y solo murieron los que no atendieron la enseñanza de Jesús. Yo no sé si eso fue cierto o no, la verdad es que no lo sabemos, no hay manera de saberlo. Pero sí es cierto que si nosotros no atendemos lo que Jesús dice en este momento, pues tal vez no vamos a morir literalmente, pero puede morir mi matrimonio, puede morir mi relación con mis hijos, puede morir mi relación con mi familia, puede morir mi fe. Escucha, vela y ora, mantente atento. El Señor puede venir ahorita. Si viniera mañana en la mañana, ¿qué te hallaría haciendo?
El Señor es fiel y sus advertencias no son amenazas, son llamados. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues tú nos llamas, sabiendo que el juicio tiene que venir porque el pecado debe ser sancionado. Tú pagaste por nosotros para que no tengamos que atravesar esto. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados ni por las malas noticias ni por los deleites de este mundo, a no vivir persiguiendo el gozo como un conejo que persigue una zanahoria que nunca alcanza. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, para tu gloria, disfrutando la plenitud del propósito por el cual fuimos hechos. Que nuestro corazón esté en ti. Ayúdanos a velar y orar mientras esperamos tu regreso, que será cierto, más cierto que el suelo que pisamos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.